Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital Perú. Los saluda Enrique Cornejo en su programa Punto Crítico en vivo, que transmitimos todos los martes a las 7 de la noche por este canal y sus afiliados. Punto Crítico es un programa de opinión. Tratamos de ser muy serios en lo que decimos, tenemos nuestra opinión y respetamos las opiniones de otras personas, pero siempre buscamos que estas opiniones estén asociadas a datos, evidencia empírica, casos, de manera tal que podamos establecer un debate alturado, un debate serio, como creo que el que merece nuestro país y el que está faltando en este momento en el Perú. En esta semana que ha pasado, la situación política se ha complicado aún más y tengo que empezar por ahí. Luego hablaremos del tema económico. Porque tenemos presentada ya una tercera moción de vacancia presidencial con 67 firmas que asegurarían que esas 67 firmas estarían dispuestos a votar por la vacancia. Además, esa sería la novedad frente a las dos anteriores, que tenían menos firmas y no tenían este compromiso. Pero aún así, faltan por lo menos 20 firmas para lograr la vacancia. Y en este interín han pasado muchas cosas que pueden hacer que ese proceso se acelere. Me refiero al de la vacancia. Porque, ustedes saben, son 130 congresistas, se necesitan 87 votos de los 130, aparentemente habrían 67, faltarían 20, ¿no? Pero hay, digamos, un total de 50, 60 votos, un poquito más de 60 votos que sin duda estarían en juego. Alrededor de 50 votos, de ahí hay que definitivamente quitar los votos de los congresistas totalmente afines al presidente. Pero, ¿quién puede ser afín al presidente en este momento? A ver, Perú Libre puede querer defender el régimen, etcétera, etcétera. Finalmente fue el partido que ganó. El candidato fue Castillo, pero el partido que ganó fue Perú Libre, el del lapicito. Es el mismo partido que ha tenido una derrota tremenda en estas últimas elecciones regionales y municipales, incluso en la zona que dominaba por décadas, que era la región Junín. Bueno, ¿qué puede tener en este momento de interés Perú Libre con respecto al régimen del presidente Castillo? A mi juicio, en este momento, ya hablando políticamente, tratar de separarse y distanciarse lo más posible de Castillo. Y claro, en circunstancias normales eso no significaría postular su salida, su vacancia. Pero es que el que ha presionado es Castillo. Castillo ha hecho una jugada de ajedrez donde está haciendo una jugada que va al jaque. El jaque al Congreso de la democracia, porque ha interpretado ilegalmente, erróneamente, que cuando solicitaron la confianza para una ley que el gobierno quiere que salga como ellos quieren, el Congreso al responder que no puede decir ni sí ni no, porque no es aplicable ese pedido, en tanto constitucionalmente la confianza no está para que decirle al Congreso qué tiene que hacer. La confianza tiene que ser vinculada a una política del gobierno nacional, no a una función del Congreso que es promulgar leyes previamente discutidas, debatidas, etc. Pero además, esa ley que se pretende cambiar cuando ya el Tribunal Constitucional ha dado sendas resoluciones y sentencias que señalan que es una ley constitucional, que no está violando la Constitución. Y si ya el Tribunal zanjó este tema, Tribunal Constitucional, quiere decir que no va en contra del referéndum, como afirma Castillo y sus seguidores. Porque eso es lo que dice a la población, ¿no? Dice, estamos presentando este proyecto de ley para cambiar esa ley que afecta el referéndum, porque impide hacer el referéndum. Eso es una gran mentira. La Constitución vigente tiene
Está acá. La Constitución vigente tiene 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias y 3 disposiciones transitorias especiales. Esa es la Constitución. No hay que inventar nada. Y la Constitución, esta misma Constitución, establece que hay dos modalidades para cambiar la Constitución, parcial o totalmente. Dos. O sea que son las dos modalidades constitucionalmente permitidas. Una es que el Congreso plantee la reforma con una votación importante, ¿no? Y que se apruebe en una legislatura y luego se someta a un referéndum para confirmar. Pero pasa primero porque el Congreso apruebe el proyecto. Nunca dice la Constitución que pase directamente al referéndum. Y la otra alternativa es que no vaya a referéndum, sino que en dos legislaturas diferentes el Congreso apruebe con mayoría calificada en dos oportunidades los cambios que se proponen. Entonces el referéndum está permitido, solo que el referéndum que quiere el gobierno es un referéndum que le da la gana, es el referéndum por el modo que le da la gana, ¿no? Que es yo quiero referéndum sin que el Congreso intervenga, y eso es anticonstitucional. Entonces cuando digo que no dice la verdad, o sea que miente el presidente y quienes afirman este tema de la confianza, miente por tres razones. En primer lugar, porque dice que no le han dado la confianza cuando pidió una confianza que no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el Ejecutivo, puede pedir confianza con respecto a su política de gobierno. La política de gobierno no es promulgar leyes, esa es función del legislativo, del Congreso. Entonces está mal planteada la confianza y por eso el pedido de confianza del Ejecutivo no se le dio trámite, no se discutió. O sea, no se dijo sí o no, no procedía, no ameritaba que siguiera el proceso. Se declaró que no era viable discutirlo, estaba fuera de lugar, por llamarlo de diversas formas. Y claramente lo que quería el Ejecutivo, el presidente, el presidente del Consejo de Ministros, lo que querían era forzar, de la misma forma que Vizcarra, cuando era presidente, forzó al Congreso para cerrarlo. Recordarán ustedes enviando a su presidente del Consejo de Ministros en ese momento, Salvador de Solar, que rompiendo, tirando la puerta, se metió, pidió la confianza a viva voz y ahí dijo, segunda confianza, me doy por enterado que no me la han dado, cierro el Congreso. Eso es lo que han querido hacer, pero no les ha ligado porque es abiertamente anticonstitucional, ¿no? Porque están mintiendo sobre el supuesto objetivo del pedido, y porque además la norma que piden cambiar, ya el Tribunal Constitucional declaró que era constitucional. ¿Qué más queremos? Entonces, es el presidente Castillo el que ha forzado la máquina y ha, digamos, claramente demostrado que lo que quiere es tener la posibilidad de tener al Congreso contra la pared para en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, manda al gabinete para que le den la confianza y si no se la dan, como es la segunda confianza es denegada, la Constitución dice, con dos confianzas denegadas, se cierra el Parlamento y se convoca elecciones para que un nuevo Congreso complete el periodo de este Congreso cerrado. ¿Cómo se hizo, digamos, con el Congreso que cerró Vizcarra? Pero las condiciones no son las mismas, además, por otras razones. El presidente Castillo pidió, cuando estaba enviando este pedido de confianza al Congreso, pidió que asistieran al Palacio los tres jefes de las Fuerzas Armadas. Y entiendo que por lo menos dos de ellos no fueron. Y entonces tampoco la Fuerza Armada se ha prestado para estar en la foto, como hizo Vizcarra, poniendo en la foto a los tres comandantes más el jefe de la policía, en una foto sin voz, sin nada, como diciendo me están respaldando, ¿no? Pero no se prestaron a ellos, entiendo, el comandante general de la Marina ni el comandante general de la Fuerza Aérea, lo cual habla bien de ellos. No sé si el del Ejército ahora está,
Si ha estado, en todo caso, creo que es un error tremendo, pero no se dio pues las circunstancias que se dieron con Vizcarra y aprendieron la lección de no ser utilizados políticamente los jefes militares. Pero además de eso, tampoco la prensa está, los medios de comunicación están a favor de esta posición, tampoco tienen los medios de comunicación a favor. Y además, la calle, los ciudadanos, por más que amenacen que van a tomar Lima, en realidad son grupos de personas que vienen financiados, pero no es la calle espontánea, pues la calle está preocupada por el sustento del día, por tener ingresos para poder comer y que la familia coma, por tener empleo, por tener algún tipo de trabajo, ¿no? Por los robos que a cada rato ocurren, por los secuestros, por la inseguridad ciudadana, porque volvieron los contagios del COVID, por eso está preocupada la gente. Y el gobierno está en otra frecuencia, en otro tema, solamente tratando de ganar tiempo y de evitar que la investigación fiscal continúe, pero felizmente está continuando, está profundizándose y cada vez más se complica la situación legal posterior del presidente y de sus allegados. Entonces, vista la circunstancia, el presidente de la República rápidamente nombró a otro gabinete, ¿no? que preside la congresista Betsy Chávez, ¿no? Que sabemos su perfil confrontacional, ya fue censurada una vez como ministra por este Congreso. El presidente al ponerla, pues insiste en poner un personaje de choque con el Parlamento, no de diálogo, ¿no? Entonces el tema está anunciado, ¿no? En este momento el presidente y sus asesores dicen, ahora tenemos la sartén por el mango porque si el Congreso en cualquier momento que le pidamos nos diera la confianza, lo podemos cerrar. Pero aquí viene el punto. ¿Hasta qué punto los congresistas que hasta ahora no han estado de acuerdo con la vacancia van a seguir en esa posición si el Castillo quiere cerrar el Congreso? Yo creo que ninguno de los congresistas quiere que cierren el Congreso. Y esta circunstancia podría dar la curiosa unión de contrarios. Unidad y lucha de contrarios es el principio dialéctico de los marxistas, ¿no? De manera que podría suceder que en la ocasión que corresponda haya más de 67 votos que son los que han firmado, o firmas, que son los que han presentado la moción de vacancia. Y de repente en este momento por fin estamos cerca de los 87 votos. Pero este es un camino, el camino de la vacancia, que sería el más claro, el que menos afecta al país y a la población, el más corto, pero bueno, ya sabemos por qué no se han conseguido estos votos hasta ahora, porque hay un jardín de la infancia en el Congreso, hay niños y niñas, ¿no?, que han sido de diversa manera estimulados para que no voten en contra del presidente Castillo. A algunos les han dado puestos de trabajo para familiares o amigos en el aparato público. A otros les habrían dado prioridad en obras públicas que además ellos manejarían, entre comillas. Todo es en condicional porque es la investigación la que decide si es cierto o no, pero cada vez parece que los indicios son más fuertes. Y a otros incluso se dice por colaboradores eficaces y trascendidos que les habrían hasta dado dinero. Eso se demostrará, eso tiene que demostrar según debido proceso. Son acusaciones muy graves, pero ya son suficientemente muchas en cantidad y en detalle que nos hace pensar que buena parte de lo que se está diciendo es cierto. Y esa es la razón por la cual no se tienen los 87 votos. Hay muchos, no 5 o 6, muchos, son 20 o 30 tal vez, congresistas que han tenido este tipo de relación con el Poder Ejecutivo. Claramente en una actitud, si se demuestra cabalmente, antiética, por llamarla de una manera todavía elegante. Pero mientras este tema de la vacancia se perfila como lo estoy analizando, hay otros temas que están en camino. La acusación por traición a la patria por la declaración que dio el presidente ante el Congreso, perdón, ante la CNN en español, ante el periodista mexicano,
ya el Tribunal Constitucional zanjó que eso no procede. Así que punto para el presidente Castillo en ese tema. Pero a su vez, el Tribunal Constitucional ya también dijo que la fiscal puede seguir investigando. Punto para la fiscal. Van 1-1, ¿no? Pero además, la Corte Suprema ya dijo también que la fiscal puede seguir investigando y además ha rechazado los habeas corpus que han presentado los abogados de Castillo para tratar de anular las investigaciones. Punto para el Estado y la democracia. 2-1. Pero además, Castillo, el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros han cometido un delito porque han firmado un acta del Consejo de Ministros. Bueno, no lo han firmado todos, ¿eh? Hábilmente la vicepresidenta no lo firmó y hábilmente estuvo de viaje y tampoco se presentó cuando el gabinete estuvo en el periodo de confianza, entre comillas, confianza. Por lo tanto, está clarísimo, en política esto no es casualidad, está clarísimo que la vicepresidenta está, digamos, tomando sus precauciones para no estar metida en la primera línea del combate, digamos, ¿no? Porque sabe que en algún momento Castillo puede caer y ella sería la sucesión presidencial correspondiente. En consecuencia, su actitud está clarísima. Miren nomás, la foto del gabinete de Torres, ¿no? Pidiendo la supuesta confianza, ahí no está la vicepresidenta. Estaba de viaje, convenientemente de viaje. Y luego reguló su regreso y tampoco estuvo en el Consejo de Ministros que aprobó ese documento, de manera tal que el documento con que envían el acta del Consejo de Ministros. Y esta acta va a ser motivo de una denuncia. Ya la han denunciado constitucionalmente. Y me temo, estimados amigos, me temo, por menos cosas hay personas enjuiciadas en este momento. Por menos cosas. Y me temo que cuando eso avance, ese proceso avance, y los ministros digan, sí, esa es mi firma, va a caer sobre ellos una sentencia porque han cometido un delito. ¿En qué consiste el delito? Han partido de una mentira, de una falsedad. Pretender que esa figura fáctica de plano se entiende que de no aprobar la confianza se ha dado y en virtud de eso, digamos, plantear que hay que replantear el gabinete, ¿no? El gabinete ha renunciado porque quiso renunciar, pero no por la razón de confianza que no se ha dado, ni tampoco se ha discutido, ni se ha rechazado. No ha funcionado, no ha existido. Pero el presidente, los ministros han obviado esto y han firmado un documento que dice una falsedad. Y por eso van a ser juzgados. Ya está la acusación constitucional en marcha en el Congreso para Aníbal Torres y todos los ministros, que en buena parte son los mismos que están ahora, pero presididos por Betsy Chávez. Ahí hay un segundo tema que no estaba la semana pasada. Pero además, también hay un pedido de suspensión del presidente. Esta es una figura que también plantea la Constitución. No lo destituye, no lo vaca, digamos, no lo destituye, pero vista las circunstancias prácticas de que el presidente está siendo investigado por hechos graves, la fiscal sostiene que hay además investigaciones que siguen avanzando y que siguen demostrando más y más indicios. De hecho, cuando la fiscal de la Nación habló con la comisión de la OEA hace una semana, le señaló que no solamente habían 6 o 7 carpetas fiscales de investigación al presidente y allegados, sino que habían cerca de 42 investigaciones sobre el gobierno que estaban en curso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si eso está en proceso, a cualquier ciudadano, estimados amigos, a cualquier ciudadano que le abra una carpeta fiscal, lo único que tiene que hacer es colaborar con el Ministerio Público, con las autoridades para dar la información, para facilitar las cosas. Y
si la persona o las personas se consideran inocentes, utilizar esos medios que la Constitución y el debido proceso plantean para defenderse, para explicar su verdad, para probar que eso no es cierto, para mostrar argumentos contra indicios, etcétera, etcétera. Pero la acción, el comportamiento del presidente, de sus familiares y de varios de sus exministros y allegados es un comportamiento de personas que son culpables. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona es inocente, no deja ningún resquicio, ninguna oportunidad para demostrar su inocencia. Demostrar la inocencia es decir, no es decir yo soy inocente, no. Es decir, señor, esto no es cierto, por esto, por esto. Aquí está el documento tal, aquí está la prueba tal, aquí está la información. Mire, esto tampoco es cierto porque aquí lo demuestro. Esa es la manera. Contundencia, transparencia, documentación, firmeza. ¿Qué hace el presidente? Primero, cuando lo citan para declarar, va y dice, me reservo el derecho a no hablar como van ya. Efectivamente, es el derecho de una persona, pero ese derecho generalmente lo asumen, no declarando, no hablando, aquellos que son culpables y que consideran que si hablan se van a perjudicar. Entonces prefieren no hablar. Y la Constitución y el procedimiento legal lo permite. Pero es el comportamiento, como digo, no de alguien que se sabe inocente, sino alguien que se sabe culpable y que sabe que si el proceso avanza va a ser inexorablemente contrario a su posición. Entonces, ese procedimiento de suspensión, que no es la vacancia, está en camino también. Quiere decir que cuando la comisión permanente, la comisión de acusaciones constitucionales, que ya están viendo algunos de estos temas, vean el tema digamos, de la investigación fiscal, la fiscal lo que le ha dicho al Congreso es, miren, yo tengo esta investigación. Esta investigación es muy completa, muy complicada, tiene muchos temas que ponen, digamos, en tela de juicio la actitud del presidente y las personas involucradas. Entonces, claramente, desde nuestro punto de vista, dice el Ministerio Público, yo tengo que profundizar en la investigación, pero por el momento yo me tengo que quedar aquí. Lo que correspondería es que ustedes hagan lo que tienen que hacer, los congresistas me refiero, y tomen una decisión para que yo pueda seguir investigando. Entonces, ¿cuál puede ser esa decisión? Que vista las circunstancias, los documentos, los cada vez más crecientes hallazgos, delaciones, contribuciones de los colaboradores eficaces que dicen, por ejemplo, hay trascendidos que algunos de ellos han dicho que el sobrino, que está fuera del país aparentemente, habría salido facilitado por el presidente, que habría dado la orden, lo pongo en condicional nuevamente, de que la Interpol de Perú no dé las órdenes correspondientes de captura. Todo eso se va a saber. Todo eso se va a saber. Porque cuando venga la investigación van a llamar al jefe de la Interpol. Si él quiere mentir, ya está cometiendo delito. Dirá sí, no, tal vez, pero vendrá el segundo, el tercero, el cuarto, y en algún momento se encontrará una grabación o un documento o una declaración de alguno de los involucrados que dirá sí, efectivamente, nos dijeron que no hiciéramos esto, ¿no? Y ahí hay otro delito, obstrucción a la justicia, evidente, ¿no? Cuando el presidente de la República, que es el jefe supremo de la Fuerza Armada, dispone que el personal policial, a través del ministro del Interior, que el personal policial se quede sin presupuesto y no tenga cómo seguir trabajando, apoyando al Ministerio Público en su investigación, ¿acaso no está obstruyendo la justicia? Y cuando el presidente de la República, en uso de sus facultades y a través del Ministerio de Economía, le dice al Ministerio Público que no hay presupuesto para lo que están pidiendo, ¿acaso no está obstruyendo la justicia? ¿O no hay un gravísimo conflicto de intereses en esa posición? Entonces, frente a esa circunstancia evidente, práctica, de incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de la República y la naturaleza transparente, equitativa y legal con que debe ser investigado para su propio bien, para que siga el debido proceso, el presidente está obstruyendo. Y la única manera de que no obstruya es que se suspenda sus actividades como presidente por un año y medio, yo qué sé. Y en ese periodo, y esa puede ser la salida, estimados amigos. ¿Por qué? Porque para esa suspensión
se necesitan un poco menos de 70 votos. Y esa suspensión haría que la vicepresidenta asuma las funciones de la presidencia mientras el presidente está suspendido. Pero ¿dónde está el detalle? Que apenas esté suspendido y ya no esté en la función de la presidencia, aunque no ha sido destituido, el presidente ya puede ser investigado a profundidad y ahí viene la catarata de indicios que están en poder de la fiscalía y probablemente el tema para el presidente sería muy, muy grave. El presidente lo sabe, los asesores lo saben, pero pretenden hacernos creer que están muy tranquilos y que otro es el panorama. No, el tema es muy crítico. Y el problema es que el Perú está perdiendo. Sí, yo ya sé, los días pasan y el Perú sigue perdiendo cada día que pasa. Pero en estos momentos estamos en otra situación, mucho más compleja, aunque parezca mentira, para el presidente que lo que ocurría la semana pasada. Este es el tema. Seguiremos conversando de estos asuntos, pero vamos a hablar un poco de economía también. Lo haremos en el siguiente bloque. Dentro de un momento regresamos. Hola, ¿cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Volvemos a punto crítico. En la primera parte analizamos la coyuntura política que en estos momentos tiene el país. Les he tratado de explicar de manera muy sencilla cuáles son los caminos que ahora están en juego políticamente hablando, constitucionalmente hablando, y prácticamente, aunque parezca mentira, la pelota está en la cancha del Congreso, de los congresistas, y tendremos novedades en los próximos días con respecto a estos temas. Yo creo que nos estamos jugando ya los últimos episodios de esta telenovela tan terrible. Y creo que el presidente calculó mal al forzar el tema de la supuesta no confianza y que eso se va a volver un boomerang contra él y contra todos los que están junto a él. ¿Y por qué? Porque al hacer eso ha convertido en enemigos potenciales a quienes no estaban dispuestos a votar por él, por su vacancia. Porque ya la amenaza es de cierre del Congreso. Y esa sola amenaza va a hacer que muchos congresistas, incluidos niños y niñas, estén ya más bien en la condición de decir, bueno, que se vaya el presidente y que asuma la vicepresidenta. Pero sigue el Congreso. Les dije que íbamos a hablar en este segundo bloque de economía y eso vamos a hacer. En este momento, el día de ayer y el día de hoy, se está cumpliendo con el mandato constitucional, artículo 80 de la Constitución de la República, que habla en el capítulo económico del presupuesto de la República. ¿Y qué dice la Constitución con respecto al presupuesto de la República? ¿No? Dice que cada año, entre el mes de mayo y noviembre, y octubre, perdón, entre mayo y agosto, el gobierno, el Poder Ejecutivo, todo el Poder Ejecutivo, con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas y a través de la Dirección General de Presupuesto Público, desarrolla lo que se llama el Sistema Nacional de Presupuesto. Es decir, aparte de gestionar el presupuesto del año, en este caso el 2022, entre mayo y agosto, todo el sector público, liderado por el MEF y la Dirección General de Presupuesto Público, preparan el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el siguiente año, en este caso para el año 2023. Dice el artículo 80 de la Constitución que el Ejecutivo tiene que ir al Congreso primero, generalmente va el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, para sustentar el pliego de ingresos, es decir, para sustentar todos los ingresos que va a tener el Estado
Y cuando hablamos del Estado nos referimos al gobierno nacional, comúnmente llamado gobierno central, a los gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y a las instituciones descentralizadas e instituciones autónomas que en su conjunto forman el sector público. Después, la Constitución también señala que antes de que termine agosto, el Ejecutivo tiene que enviar el proyecto de ley de presupuesto para el siguiente año al Congreso de la República. Y además, junto con el proyecto de presupuesto del sector público, para el año siguiente tiene que enviar el proyecto de ley de endeudamiento interno y externo y el proyecto de ley de equilibrio financiero. Entonces, el presupuesto es el análisis de los ingresos y gastos que va a tener todo el Estado a lo largo de un año, en este caso el 2023. El proyecto de endeudamiento es el límite de endeudamiento interno y externo que el gobierno plantea para que sea un endeudamiento que no añada más fuego a la inflación, para que sea un endeudamiento que contribuya sin generar problemas fiscales al crecimiento económico y al funcionamiento del Estado. Y luego plantea el proyecto de ley de equilibrio financiero, porque la Constitución señala que el presupuesto que se presente debe estar financiado. Esto quiere decir que los gastos que se plantean en ese presupuesto tienen que tener los ingresos que los van a financiar. Y tiene que estar el match ahí, tas con tas, establecido, ¿no? Todo el gasto tiene que estar debidamente explicado en su fuente de financiamiento. Esos tres proyectos ingresan en el mes de agosto al Congreso de la República y entre agosto y como máximo el 30 de noviembre, hoy estamos 29 de noviembre, por eso es el tema, entre agosto, fines y el 30 de noviembre, el Congreso de la República, a través de su comisión especializada, en este caso la Comisión de Presupuesto, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, es quien analiza estos tres proyectos. Pero claramente, como los congresistas no tienen iniciativa de gasto, aunque el Tribunal Constitucional ha dado una sentencia hace pocas semanas que nos pone en un limbo en este tema, muy peligroso esa sentencia del tribunal, ¿no? Porque le da una posibilidad a los congresistas de tener cierto gasto constitucionalmente amparado, ¿no? Pero en general su margen de maniobra es muy pequeño cuando está ya el proyecto en términos de incrementar el gasto. Pueden sugerir que se produzcan variaciones los congresistas de la Comisión de Presupuesto y luego esta comisión, que es multipartidaria, tiene que presentar un dictamen. Si es un solo dictamen de consenso, ese dictamen se lleva al Pleno, lo sustenta quien preside la Comisión de Presupuesto en la fecha en que se va a debatir el presupuesto, que es justamente ayer y hoy, ¿no? Y luego el gobierno asiste, en este caso la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Chávez, y sus ministros han asistido para discutir el pliego de egresos y sustentarlo. Generalmente, la práctica parlamentaria y en este tiempo, antes del 30 de noviembre, hace que cuando el gabinete está allí, los congresistas se acerquen a los ministros y gestionen, oiga, para mi pueblo falta este puente, el hospital de mi centro de salud en mi distrito no está financiado, por lo menos financia los estudios. Entonces, ahí se van haciendo una serie de conversaciones, incluso negociaciones, pero la verdad que de todos los pedidos, todos son pedidos de gasto, el Ejecutivo es muy cauto y trata de filtrarlos a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministro de Economía y Finanzas, en este caso, es el que dice sí o no. Y claramente los ministros de Economía y de Finanzas son ministros que normalmente dicen no, porque su misión es decir no. Así como los ministros de los sectores, su misión es pedir dinero para sus sectores, la misión del ministro de Economía es tratar de manejar ese dinero con prudencia fiscal para tener una estabilidad y que ese gasto no esté sobredimensionado frente a los ingresos, porque si los gastos son mayores que los ingresos, el déficit aumenta, y si el déficit aumenta, hay presión inflacionaria, y nadie quiere la inflación. Entonces, esa es la situación que está pasando en este momento en el Congreso de la República.
¿no? El gabinete está discutiendo con los congresistas en pleno, ya con todos los congresistas, la aprobación del Congreso. Y normalmente eso se va hasta horas de la madrugada, en que se discute artículo por artículo o capítulo por capítulo, y se añaden, por eso algunos le llaman a esta ley la ley ómnibus, porque se le añade una serie de artículos que técnicamente no tendrían que estar en la ley de presupuesto, pero como esta es una ley orgánica que tiene que ser aprobada por un número determinado de votos, entonces se ponen ahí todos los temas que permitan facilitar ciertos gastos si es que el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo lo aprueba. Si el Ministerio no lo aprueba, entonces ahí no puede producirse esa situación del mayor gasto. Eso es lo que está pasando en este momento en el Congreso. Y entonces, ahora bien, ya les he comentado cuál es la importancia y el proceso legislativo constitucional que tiene el presupuesto. Una vez que el Congreso aprueba el presupuesto, este va con la autógrafa correspondiente al Ejecutivo, el Ejecutivo lo promulga y está vigente ya a partir del 1 de enero del año siguiente, con los artículos aprobados en esta sesión maratónica como la que está produciéndose hoy en el Congreso. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de presupuesto que ha enviado el Ejecutivo o que no se ponen de acuerdo? Entonces, el Congreso no puede hacer esto sin anuencia del Ejecutivo. Por lo tanto, si no se llegara a un acuerdo para aprobar esto, la Constitución prevé esa situación, entonces el proyecto tal cual que el Ejecutivo envió se tiene que ya dar por aprobado, porque no puede empezar el año fiscal sin un presupuesto aprobado, sin una ley de endeudamiento aprobada y sin una ley de equilibrio financiero aprobada. Eso es constitucionalmente una obligación. Y en eso estamos. Ahora, en términos de cifras, para que se den una idea, el tamaño de la riqueza del Perú medido por el Producto Bruto Interno. El Producto Interno es un indicador muy interesante, lo repetimos a cada rato, pero no sabemos de qué se trata muchas veces. PBI. ¿Cómo se define el Producto Bruto Interno conocido como PBI? Se define como el valor del total de bienes y servicios producidos en un país durante un año, a precios de mercado. Todo lo que se ha producido dentro del territorio nacional por extranjeros o por peruanos y los valores de todo lo que se ha producido, los edificios que se han construido, la infraestructura que se ha desarrollado, la producción industrial que ha habido, la producción pesquera, la producción minera, la producción agropecuaria, todo se suma y ese valor es el Producto Bruto Interno, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos, ¿cuánto es el valor del Producto Bruto Interno, el stock? O sea, lo que ya es la riqueza generada por años. Más o menos es, cifras generales, 220.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el tamaño más o menos del presupuesto, de todo el presupuesto? Más o menos es 50.000 millones de dólares. O sea, el presupuesto de la República tiene un monto importante, 50.000 millones de dólares, que es más o menos, o poco menos, del 25% del total del PBI. Esto es mucho, poco, regular. En realidad no es poco dinero, ¿no? Sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de este dinero va al gasto corriente y no al gasto de inversión, donde solo va el 25% de los 50.000 millones de dólares. 3/4 partes del presupuesto son para pagar remuneraciones a los empleados del Estado, a los trabajadores del Estado, son para pagar pensiones o para desarrollar fondos para futuras pensiones, son para pagar el endeudamiento del Estado interno y externo, y son para hacer transferencias cuando haya que hacerlas. Por ejemplo, estos bonos que se han estado dando a diferentes sectores de la población en medio de la crisis sanitaria primero y económica después. Ese es el presupuesto. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, una vez que el presupuesto está aprobado, lo gestiona. Y el proceso consiste en que los diferentes pliegos presupuestales, ministerios, entidades públicas, proyectos, etcétera, municipios, regiones, ¿no? Universidades públicas, digamos, como ya tienen el presupuesto aprobado, ese presupuesto empieza con un monto inicial de presupuesto para cada institución. Ese monto inicial se llama el PIA, Presupuesto Inicial de Apertura.
Pero con ese presupuesto generalmente no se trabaja. Generalmente ese presupuesto tiene que ver con lo que el Ministerio de Economía ha considerado para empezar el año. Pero las entidades tienen la obligación, cada una de ellas, de ir presentando cuáles son los gastos que realmente van a hacer. Claro, en el caso de remuneraciones y pensiones, este tema es directo porque sabemos ya que esos son gastos obligatorios que incurre cualquier empleador, en este caso el Estado también. Entonces, el Estado tiene que pagar sus remuneraciones, tiene que pagar a sus pensionistas, tiene que pagar los bienes y servicios que compra, papel, gasolina, tinta para impresoras, tiene que pagar la línea de teléfono, tiene que pagar el internet de las oficinas, ¿no? Esos son gastos corrientes en total. Tiene que pagar a sus acreedores, internos o externos, ¿no? Y la suma de todo eso es más o menos el 75% del total del presupuesto, de los 50.000 millones de dólares. Y el 25%, un poquito más, un poquito menos, es para inversión pública. Esa inversión pública, el Estado tiene que gestionarla con eficiencia, con transparencia y con prontitud. Y en este año, creo que ya he hablado de esto en otros programas, a la semana pasada, o sea, a noviembre, ya prácticamente cerrando el año, el Estado en su conjunto no ha gastado más del 50% del total de inversiones que estaban presupuestadas. Y en educación y en salud, creo que incluso es no mayor al 40 y tantos por ciento. Esto significa que no se han hecho los centros de salud, los postes de salud, los hospitales que se habían programado. Esto significa que no se han hecho muchos puentes y caminos que estaban programados. Esto significa que no se ha avanzado en general en el aparato público. Y estos son para todos los ministerios, ¿sí?, y sus entidades descentralizadas, para los poderes del Estado, poder electoral y todas sus entidades, el Poder Judicial y todas sus entidades, el Ministerio Público y todas sus entidades, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero también para los 25 gobiernos regionales, para los más de 170 municipios provinciales, para los más de 1.800 municipios distritales y para los cerca de 3.000 centros poblados menores. Todo eso está dentro de este presupuesto. Entonces, en la gestión presupuestal ya depende de cómo van los proyectos, cómo están los estudios, cómo van los concursos y de la eficiencia con la que cada institución maneje su presupuesto para que lo que dice el presupuesto que se va a gastar se gaste, sobre todo en inversión. Esto requiere mucha eficiencia, mucha perseverancia, mucho seguimiento y a veces esto no es lo que encontramos en el Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este presupuesto que se va a aprobar, que se está aprobando seguramente en estas horas? Ese presupuesto estará vigente a partir del 1 de enero del próximo año, o sea, dentro de un mes y días. Y ese presupuesto parte, a su vez, de unos supuestos, porque el presupuesto no solo incluye gastos, también incluye ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Bueno, fundamentalmente los ingresos del Estado están compuestos por impuestos. Y dentro de los impuestos, fundamentalmente por lo que se recauda por IGB, por impuestos selectivos a los combustibles, por esos dos nomás se recauda casi el 60 y tantos por ciento del total, por impuesto a la renta, que es alrededor de un 30 y tantos por ciento, y ahí nomás ya casi está toda la recaudación, ¿no? Y con ese dinero, que no es poco dinero tampoco, ¿no? Con ese dinero, si el gasto es 50.000 millones de dólares, tiene que haber 50.000 millones de dólares de ingresos. Y si no es por impuestos, tiene que ser por endeudamiento. Pero no te puedes endeudar demasiado, porque si te endeudas demasiado, puedes provocar una situación fiscal y la inflación que ya dije no queremos para nada. Entonces, el ministro de Economía o el Ministerio de Economía es el responsable de manejar con prudencia estos gastos y manejar con eficiencia estos ingresos. Pero la responsabilidad de la ejecución de los proyectos es una responsabilidad que escapa al Ministerio de Economía. La tiene que tener cada entidad que está manejando su presupuesto. Y hay entidades que tienen, por ejemplo, hay universidades públicas que no han gastado en inversiones, me refiero, ¿no? Ni el 20%, ni el 30% de lo que tenían presupuestado para el año. Impresionante. Impresionante, ¿no?
Entonces, claramente esa es una situación que hay que corregir. Bueno, les he comentado un poco cómo es la mecánica presupuestal constitucionalmente, cuáles son los procedimientos, cuáles son los números que están en cuestión. Y esto es importante porque el presupuesto público es el principal instrumento de gestión del Estado. Y hay que seguirlo, hay que conocerlo, y por eso me he tomado el tiempo de explicarles en este segmento acerca de este tema que hoy se está terminando de debatir en el Congreso de la República, de acuerdo a lo que señala la Constitución Política del Estado. Hacemos un último intermedio y volvemos con ya el tercer segmento y último de nuestro programa Punto Crítico. Nos vemos en un momento. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Estimados amigos, estaba revisando este artículo que salió publicado en la sección internacional del diario El Comercio, el diario Perú 21, exactamente el 3 de mayo del 2010. Aquí está la nota. Y dice, Hawking, cito, el hombre podría viajar al futuro. Nave espacial alcanzaría una velocidad de 1.000 millones de kilómetros por hora. Y sostiene el físico que murió en 2018, este científico sabio, ¿no? Murió en 2018, que el ser humano ya está en capacidad de producir una nave de este tipo. Entonces uno lee a Stephen Hawking, que tiene muchos, les recomiendo leerlo, no solo leerlo, sino mirarlo. Hay muchos videos en las plataformas que son gratuitos y que pueden ustedes escucharlo. Y nos admiramos de cómo está la humanidad avanzando en tecnología y en ciencia. Permítanme solamente hacer mención de algunos temas que ya están pasando. Este asunto de una nave espacial que vuele a miles de millones de kilómetros por hora implica, ¿no? Que ya tendríamos un proceso de teletransportación, como en las películas de ciencia ficción, en camino. Y uno dice, no, eso no es posible. Yo recuerdo que de niño leía las novelas de Julio Verne, leía la novela de Viaje a la Luna, miraba la Luna y decía, no, eso no es posible. Y después, el 20 de julio de 1969, la misión Apolo logró alunizar y 2 astronautas, entre ellos Neil Armstrong, pisaron suelo lunar con la famosa frase de Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La tecnología de la computadora madre, de la computadora básica de navegación de la misión Apolo, que era lo máximo que el ser humano conocía en tecnología el año 69, esa computadora tenía una capacidad que es una pequeñita parte de la capacidad que tiene cualquiera de nuestros teléfonos, iPhone u otro modelo. Pero un iPhone 7, ¿eh? No el iPhone 14 que hay ahora. O sea, con el iPhone 14 y la capacidad de la memoria y digamos, del sistema que hay detrás del iPhone 14, se podrían hacer miles de misiones espaciales Apolo. ¿Y cuánto ha pasado desde el año 69? Un poquito más de 50 años. O sea que en poco más de 5 décadas, la tecnología se ha multiplicado, no por 3, no por 4, por miles de veces en cuanto a velocidad, en cuanto a eficiencia, en cuanto a exactitud, en cuanto a variedad, en fin, todos los temas habidos y por haber. Ese es un tema.
y nos seguiremos sorprendiendo. De manera que la teletransportación ya no es un tema del pasado, de la ciencia ficción, porque si ustedes ponen en el Google, ponen teletransportación de partículas, automáticamente le van a salir un montón de noticias, entre ellas las que hace algunos años lograron unos científicos chinos que ya han teletransportado una partícula del sitio A al sitio B. O sea, la partícula ya pasó, pero no ha llegado como estaba. Digamos que en la práctica es otra partícula, ¿no? Digamos que se ha desintegrado en el camino, pero ha llegado, ¿no? El asunto es que una partícula A tiene que llegar al otro punto, ¿no? Pero intacta, sin desintegrarse. Cuando eso ocurra, el siguiente paso es que el ser humano, en una nave espacial que vaya a miles de millones de kilómetros por hora y por lo tanto a distancias extraordinarias, pueda llegar en apenas algunas horas en distancias que podrían tomar 100 años en circunstancias normales. ¿Creen que ya a esta hora estoy hablando cosas que ya son un poco producto de mi alucinación? No, esto ya es una realidad. Los invito a poner teletransportación de partículas en el Google y van a ver cantidad de información. Pero además, estos teléfonos que hoy día en el Perú tenemos todos, ¿no? En el Perú tenemos 44 millones de teléfonos y somos 33 millones de peruanos, 30 millones en el Perú y 3 millones que viven fuera del Perú. Entonces tenemos más teléfonos que personas. Y claramente el 90 y tanto por ciento de los peruanos tiene al menos un teléfono. ¿Eso qué significa? Que este instrumento, el teléfono, se ha convertido en un instrumento de política pública. Y así hay que mirarlo. Pero ya está esta tecnología que usamos ahora es 4G. Pero ya está la tecnología 5G disponible. Los nuevos aparatos que están ya comercializando las compañías de teléfono ya son 5G. O sea, ya tienen la tecnología 5G. Pero el gobierno peruano tiene que hacer una licitación para abrir el camino por el cual se trabajará con el 5G. Y con el 5G ya no se va a necesitar antenas tan grandes para poder asegurar la conectividad de los celulares. Segundos, la velocidad digamos, de la información va a crecer por 100 o más veces, ¿no? 100 creo que es lo menos. La latencia va a ser el tiempo más corto, es decir, el tiempo que demora de un lugar a otro. La simultaneidad, voy a poder, por ejemplo, a mis alumnos que siguen muchos de ellos sus clases desde su teléfono, ¿no? Y a veces no pueden prender la pantalla porque se les cae la señal, ya demasiado, ¿no? Con la pantalla. Ahora van a poder no solamente ver la pantalla, sino poner su música y revisar sus archivos sin que se les caiga, porque vamos a tener una mayor capacidad. Esto va a ser increíble y esa tecnología ya está en el Perú, ¿no? 2, 3. Ya hace un mes la NASA envió una nave directamente orientada a chocar con un asteroide. La misión fue exitosa, chocó con el asteroide a miles de millones de kilómetros de distancia y desvió el curso del asteroide. En realidad el satélite era un asteroide que orbitaba el asteroide mayor. Y lograron, ya lo han visto por telescopios que tiene la NASA y otros sitios, ¿no? Lograron desviar el asteroide de tal forma que si ese asteroide, que no venía hacia la Tierra, ¿no?, pudiera estar amenazando con chocar con la Tierra, ya hay una fórmula que seguirá ensayándose seguramente para desviar el asteroide a tiempo y evitar que se produzca un desastre, como el que supuestamente hace miles de años se produjo cuando un gran asteroide cayó, se dice, en la provincia de Yucatán, en México, y produjo la desaparición de los dinosaurios, ¿no? 3, 4. Todavía estamos en casa con una impresora con tinta, ¿verdad? Pero la impresora 3D, o sea, en 3 dimensiones ya existe. Es muy cara todavía para que se masifique, pero ya existe en los laboratorios, en las universidades. Las empresas ya tienen sus impresoras 3D, que son unas fábricas pequeñas, donde no le pones tinta para que un papel recoja lo que vas a escribir, está escrito en el texto, ¿no? No, esa impresora te produce algo en 3 dimensiones. Una mano ortopédica, ¿no? Te produce un adorno, te produce
un vestido, una camisa, ¿no? Te produce lo que hoy tú puedes decir, compro este producto y yo mismo lo pago con mi tarjeta de crédito y yo mismo lo imprimo. O sea, entre comillas, yo mismo lo fabrico aquí en mi casa con mi impresora, que pronto estará en las casas de todos, ¿no? 4. 5. Ya hay turismo espacial. Por el momento es un turismo de millonarios excéntricos, pero pronto va a ser un turismo que van a poder entrar a tomarlo algunos simplemente para dar vueltas a la Tierra o subir, como subió ese millonario el año pasado, subió al espacio y bajó con sus amigos, en fin, le costó una fortuna, pero pronto será masivo. 5. 6. Ya está completo el mapa genético de la humanidad, que hace 50 años yo pensaba que era algo imposible. Cuando vi la película de Frankenstein, ¿no? Y ustedes conocen la película, la creación en la película, ¿no? De un hombre medio trastornado que fabrica a este ser Frankenstein. Bueno, esto ya se puede hacer. Se hace con animales. Acuérdense de la oveja, ¿no? Que la clonaron, ¿no? La oveja, y ya falleció la oveja, pero vivió un tiempo la oveja Dolly, ¿no? Y ya hay investigaciones con seres vivos y esto puede, ojalá, ser usado para avanzar en temas positivos para la humanidad y no para otras cosas, ¿no? Porque también las tecnologías se pueden usar para el mal, ¿no? 6. Las neurociencias están avanzando de una manera extraordinaria, ¿no? Las neurociencias son aquellas que se dedican básicamente al estudio del cerebro y del cerebro humano. No se ha completado todavía la cartografía del cerebro humano, pero 7 u 8, si ya que existe una computadora cuántica y se logra desarrollar la computación cuántica, la computación binaria que ha revolucionado el mundo es 0, 1, 1, 0, combinaciones de 0 y 1, pero la computación cuántica trabaja, ¿no?, con combinaciones factoriales simultáneas de ceros y unos impresionantes, ¿no?, bits, con lo cual la computación va a pasar, digamos así, de ser una pequeña carretera, con todo lo que nos ha significado de cambio, a ser una gran autopista velocísima que probablemente nos lleve a la nave espacial que Hawking planteó hace algunos años para la humanidad. ¿Con esto qué quiero decirles, estimados amigos? Que mientras aquí seguimos en la mediocridad del debate con el que empecé yo a discutir los temas de ese mediocre debate, porque hay que saberlos, nos interesan a todos, el mundo sigue avanzando. Y el Perú debería estar en estos temas, promoviendo la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y sobre todo, haciendo que todos, pero sobre todo nuestros hijos, nuestros estudiantes en los colegios públicos, privados, en todo sitio, estén vinculados a esta ciencia, innovación y tecnología. Este es el tiempo del siglo XXI. Este es el tiempo que tenemos que conocer. Les agradezco su atención y si todo va bien, Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en vivo en este su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hasta entonces, cuídense mucho.